La integración de funciones racionales. Primeramente, ¿qué es una función racional? Una función racional, en términos de una variable, se conoce como aquellos casos donde tenemos el cociente de dos polinomios, entendiéndose estrictamente por el caso de polinomio aquel que está formado por una suma de términos donde nada más tenemos potencias enteras positivas de la variable. Entonces, si tengo un polinomio, suma de términos de potencias enteras positivas, entre otro polinomio que pueden ser del mismo grado o de diferente, el de arriba mayor o menor al de abajo, entonces se le conoce como una función racional. Vamos a ver, más adelantito explico en este mismo video, bajo qué condiciones ya podemos aplicar el método. Entonces, el método va a consistir, una vez que indique qué condición se debe de cumplir, lo podemos obtener por el método de fracciones parciales. ¿Qué consiste esto de las fracciones parciales? Es el que una fracción, en su denominador vamos a identificar toda la factorización posible del polinomio que tengamos en el denominador. Esto es el resultado de factorizar un polinomio de grado 3, grado 1, grado 1, grado 1, multiplicado pues nos daría un polinomio de grado 3. Entonces, al ser de mayor grado que en el numerador, entonces lo podemos separar en tres fracciones, donde por ser factores lineales, cada estructura de estas tiene la forma ax más b, donde esto es una estructura lineal, entonces los tres son lineales. Entonces, cada factor lineal va a dividir a una constante. Vamos a hacer este planteamiento inicial y posteriormente vamos a ver en los ejemplos, en otros videos, vamos a ver cuál es el procedimiento para encontrar esos valores. Y podemos observar que los valores para este caso en particular, A, B y C, corresponden a 3, 5 y 2. Haciendo una pequeña comparación con respecto a lo que sería en aritmética, vamos a suponer que tuviéramos el caso de que yo quiero separar esta fracción de 107 sobre 30, lo quiero separar en un conjunto de fracciones donde cada denominador es un número primo. Entonces observaríamos que el número 30 es factorizable como 2 por 3 por 5. Y entonces quiero encontrar fracciones de medios, tercios y quintos que al ser sumadas me generen esta fracción original. El procedimiento precisamente es un caso fabricado ex profeso para ejemplificar esto. Serían exactamente los mismos valores que A, B y C. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo que esta función racional, esta que estoy manejando, si nosotros la evaluamos en el valor que yo ya conozco de antemano, lo fabriqué ex profeso para ejemplificar. Si yo evalúo este polinomio en 4, pueden observar que precisamente aquí les da el factor, les da 2, x menos 2, me da 2 los medios, x menos 1 nos da 3 los tercios, y x más 1, que es este, me da el 5. Y entonces, si evaluamos este polinomio en 4, precisamente pueden verificar, hagan la evaluación y pueden verificar que les da 107, que sería y aquí en el denominador sería la multiplicación de 2 por 3 por 5. Entonces, son situaciones similares, nada más que esto sería la parte aritmética y esto la parte algebraica. Entonces, el procedimiento que vamos a aplicar es precisamente el cómo, primero, ver las condiciones necesarias para poderla separar en fracciones parciales y luego todo un proceso algebraico para llegar a determinar estos valores. Entonces, aquí inmerso hay varios pasos que me llevan a este resultado. ¿Cuándo voy a poder aplicar el método ya de fracciones racionales? Si yo tengo una integral de una función racional, que como había mencionado hace rato, una función racional es el cociente de dos polinomios,
que pueden ser del mismo grado o distinto. Si en este caso tuviéramos que m menor que n, es decir, el grado del polinomio de abajo es mayor al grado del polinomio de arriba, entonces aplicamos el método directamente. Nos vamos a aplicar el método de fracciones parciales y haríamos la separación en forma directa. ¿Qué sucede cuando es de igual grado, que son de igual grado, o el de arriba es de mayor grado al denominador? Bueno, entonces, antes de poder aplicar el método de fracciones parciales, lo que vamos a tener que hacer es dividir el polinomio. Vamos a tener que hacer nuestro proceso de división. A la hora de que hagamos nuestro proceso de división, aquí vamos a obtener el cociente y me va a generar un polinomio de grado m menos n. ¿Sí? Porque al dividir, pues se hace la resta. Si aquí, por ejemplo, tuviera un polinomio de grado 7 y este fuera un polinomio de grado 4, entonces al dividir la potencia 7 entre la potencia 4, me va a dar un primer término de potencia 3. Por eso sería un polinomio de grado m menos n. Y una vez que hagamos todo el proceso, vamos a obtener un residuo. Y ese residuo va a tener la característica de que el grado de este residuo deberá de ser menor ya al grado del divisor del cociente. Y una vez que hagamos esto, entonces vamos a poder plantear que esta integral va a ser igual a la integral del cociente más el residuo dividido por el divisor. Y entonces este ya va a ser un polinomio que lo vamos a poder integrar por medio de linealidad, y este va a ser una función racional que ya cumple la característica de que el polinomio de este residuo va a ser de menor grado al grado del denominador. Y entonces a esta parte le podemos aplicar el método de fracciones parciales. Y este sencillamente por integrales directas. Nos van a quedar potencias enteras de la variable, potencia 2, potencia 3, potencia 1, o tal vez una constante, que las vamos a poder integrar por medio de fórmulas directas. Entonces, el objetivo es separar la fracción en una suma de fracciones. Por eso se llaman suma de fracciones parciales. Y vamos a poder aplicar el método en forma directa siempre y cuando el polinomio de arriba sea de menor grado al de abajo. Si no sucede eso, que es de mayor o igual grado, entonces primero hacemos nuestra división de polinomios y entonces lo planteamos como la suma del cociente más el residuo entre el divisor. Y a esta parte le aplicamos el método. En otros videos ya vemos casos particulares de integrales. Y veríamos qué sucede cuando tengo factores lineales repetidos, factores cuadráticos y factores cuadráticos repetidos. Recuerden, factor lineal es aquel que tiene la forma ax más b, que si se encuentra repetido es porque tendríamos un factor de esta forma, pero elevado a una potencia determinada, 2, 3, lo que fuera. Entonces sería un factor repetido. Pudiéramos tener factores cuadráticos que pueden tener la forma ax cuadrada más bx más c. Ese sería un factor cuadrático que puede ser estrictamente en esta forma o sencillamente ax cuadrada más la constante. Puede darse el caso que el término lineal, esta parte de aquí sea 0, ¿ven? Y entonces nada más me queden estos dos. Y entonces serán factores cuadráticos, ya sea en esta o en esta forma.
Y repetidos si esta misma estructura o esta están elevados a una potencia arbitraria, potencia 2, potencia 3, etc. Entonces serían factores lineales si no tienen potencia, lineales repetidos porque tendrían una potencia entera, factores cuadráticos ya sea de esta o de esta forma, y cuadráticos repetidos si están elevados a su vez en una potencia. En los ejemplos vemos ya cómo manejamos cada uno de ellos.